Ya lo saben, es miércoles y tenemos en Pamplona en la Onda nuestra habitual cita con la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Hoy nos vamos a acercar a un libro publicado por el Gobierno de Navarra titulado Del románico al gótico en la arquitectura de Navarra, una obra de Carlos Martínez Álava que nos acompaña en los estudios de Onda Cero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Martínez Álava se licenció en Geografía y en Historia en la sección de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Navarra. Exactamente, ¿cómo surge esta obra, Carlos? Esta obra que tengo entre mis manos, un pedazo de obra, sí, sí, un ladrillín, vamos a decir un ladrillín. ¿Cómo surge? Bueno, ¿De dónde pues sale? El libro este que se ha publicado es un resumen del primer tomo de la tesis doctoral. O sea que la tesis doctoral, si esto es un ladrillín, pues será un ladrillón. O sea, un ladrillazo en toda regla, ¿no? Yo una vez, en una presentación de un libro en Estella, el presentador dijo, bueno, esto va a ser un sillar en la cultura estellesa. Y eso me hizo mucha gracia porque luego sillar va a piedra y de piedra va a ladrillo, ¿no? Y al final todos acaban siendo un ladrillo grande o pequeño, vaya. No, pero es un libro atractivo a la vista, porque nos encontramos más de 400 páginas con texto, pero también con unas fotografías estupendas. Sí, bueno, ¿no? en la edición, claro, las tesis doctorales son muy muy científicas y muy pesadas, muy descriptivas. Entonces lo que hemos intentado con la publicación es que tenga pues bastantes fotos, que tenga también un cuerpo de notas extenso, de tal forma que la gente que lo vaya a consultar pues pueda ver las fotos, leer los textos y si quiere profundizar más, pues bueno, pues ir al cuerpo de notas donde está la información científica más relevante. O sea, tampoco queremos que fuera una cosa demasiado erudita, porque es que ya es infumable. O sea, si ya sí es una cosa dura, ¿no? Yo mismo la leo y vamos, no sé decir que me aburra mucho, pero me cuesta. Sí. Me cuesta, sí. Y es tu propia tesis, fíjate. Hombre, las y un resumen. A mí me llama la atención lo del resumen, del primer tomo y tal. Dices, sí, bueno. No, por eso pensar en los tribunales de las tesis es pavoroso, vaya, porque claro, esto por ejemplo eran, 1.200 páginas a caja pues grande, o sea que no pueden ser 3.000 caracteres por página, o sea, era enorme. Increíble. Enorme. Y sin Menudo trabajo, o sea, que era una cosa... Sí, lo que pasa es que lo va haciendo poco a poco, la verdad que el trabajo fue largo, unos 9 años de investigación, y cuando acabas, pues no sé, es como si hubieras hecho un montón de etapas del tour, ¿no? Pero como lo has hecho una a una y con mucho tiempo, pues tampoco parece tan... Despacio, Pero o sea, sí, 9 sí, años sí, de trabajo sí. para elaborar la tesis. Yo me acuerdo que empecé cuando comenzamos con la investigación, que la dirigió Soledad Silva, que ahora está en Vitoria. Yo empecé escribiéndolo a mano, o sea, esto empezó como en el 90 o algo así, y yo me tiré 700 folios a mano. Y luego lo veía en el cajón, que lo tuve que pasar al ordenador y tal, y decías, bueno, esto es una tarea de chinos. Todavía no estaba tan extendido entonces, ¿verdad? No, aquello del uso del ordenador para escribir estas cosas. Bueno, y aparte, mira, me acuerdo ahora que, hablando de Eusko Ikaskuntza, Eugenio, que era el que entonces era secretario de aquí de Navarra, me decía, pero Charlie, tienes que comprarte un ordenador y entrar con el ordenador. Y a mí me da una vagancia horrible, porque pensaba que era, pues, no perder tiempo, ¿no? Pero tenía que empezar a aprender una cosa nueva, ¿no? Y luego realmente, fue una ventaja enorme porque la forma de trabajar de hace, pues eso, 20 años, la forma de trabajar actual ha cambiado enormemente en lo que es investigación, vaya. Todo eso hemos ganado. Sí, no, es indudable que en principio a mí también, lo de la informática es un tema que me daba bastante reparo, pero te das cuenta de que ayuda y mucho, ¿no? Ahora sería imprescindible, bueno, es obvio, ¿no? Pero aparte la investigación ha mejorado muchísimo, o sea, tenemos muchas más facilidades. Yo me acuerdo al principio trabajabas con fichas, ibas a la biblioteca, tomabas un montón de apuntes, ahora vas con el portátil, ibas con la cámara de fotos analógica, sacabas fotos, revelabas, te costaba un dineral y aparte nunca sabías si salían bien o mal. Ahora vas con la digital, sacas miles de fotos. Y luego cuesta elegir. Y luego tienes que estar en casa borrando como puedas. ¿Vale? Claro. Y el trabajo de resumen, porque este resumen lo has hecho tú mismo. Sí, bueno. Y estábamos hablando de que eran 1.000 páginas. Pero lo que hicimos, más que resumir, que hubo resumen, el resumen fue un poco como quitar notas y aligerarlo un poquito el texto. Pero fue una división, o sea, seleccionar la parte que podía ser de mayor interés y luego dejar a un lado la parte que no tenía tanta relevancia ni en cuanto al trabajo ni en cuanto al contenido, ¿no? Esto eran como dos partes. Uno, las grandes iglesias que se construyen pues a finales del 12, principios del 13, que son muchísimas y luego comentaremos y tal. Y luego un montón de iglesias parroquiales pequeñitas, que es lo que me costó mucho de viajes, pero que realmente pues son todas muy seriadas, muy parecidas y eso es lo que se ha quedado sin publicar. Que tengo la esperanza de que eso salga adelante en alguna publicación o bien menor o distinta, pero bueno, también sacarlo adelante, ¿no? Claro. Te da pena dejar cosas sin publicar, ¿no? Pero bueno, con esto yo creo que está bien representada la tesis y ya está. Es difícil elegir lo que uno quiere poner, ¿no? En un libro. Luego, de este aparte, tipo. es muy difícil desde el punto de vista del autor.
desde el punto de vista del editor, ¿no? Porque yo me acuerdo que Marisol y Begoña, que son las que llevaban esto, y Carmen Josué, la que lleva la publicación en Primera Edad, pues claro, a ellas no les cuesta nada, pues quita, y pues esto sobra. Y No, esto, pero esto es mío, ¿no? Pero claro, yo decía, pues si esta nota me ha costado, si fui a Francia y vi esta historia y ahora me decís que la quite y me quedó estupenda. Tan Pero, alegremente, ¿no? Claro, luego la ves y dices, no, pues verdaderamente pues son cosas que no son necesarias, ¿no? Para publicarlo, pero bueno, vaya, cuesta un montón. Sí. Decíamos un libro ilustrado con fotografías. Yo cuando lo he ojeado le digo a Carlos, qué fotografías, qué buenas. Son mías. Sí, muchas son mías, sí. Otras son de la Reunión Pimuriel, que son las mejores, sin duda alguna. y muchas son del fondo de publicaciones. Pero sí, ahora lo que te comentaba antes, con la fotografía digital, pues vamos a decir que en ese sentido hemos mejorado también mucho y también estas obras pues se pueden ilustrar con más detalles, fotos de más calidad y más fáciles de conseguir, vaya. Claro, no, y la verdad que hacen al libro muy atractivo. Sí, Porque hombre, el libro tiene esos dos usos. Por un lado, a nivel gráfico, ¿no? Que tiene muchas cosas, dibujos, plantas, algunas cosas inéditas. Fotografías, muchas de ellas que que las hemos sacado para la publicación de cosas que no son visibles. Y luego, por otro lado, pues tiene el punto de vista científico, pues de texto, más farragoso, de consulta. O sea, no es una lectura de estas de mesilla, vaya. O sea, esto tiene que ser una consulta pues puntual y leerlo con comprensión, vaya, porque si no, pues me pueden correr a librazos. Como te den con el libro... Eso es lo malo. La cabeza peligra seriamente. Los artículos son mejor, porque en ese sentido... Bueno, cuando te decides a hacer la tesis, ¿no? ¿Por qué dices, la voy a hacer de este tema en concreto? Sí, bueno, esto... Nada, no hay nada ni vocacional. Yo lo comento muchas veces que no... Yo inicialmente tampoco pensaba ser investigador ni historiador, tampoco sé si lo soy ahora, pero bueno, en todo caso no pensaba en eso, no era vocacional. Sí, es tremendo, vaya. Yo quería ser más profesor, o sea que en ese sentido por eso estudié historia. Pero luego ya las cosas van así y realmente empecé a hacer el doctorado, me interesó mucho la investigación. Vamos a decir que fue una afición tardía, o sea, cuando más disfruté de los estudios casi fue cuando acababa, ¿no? Porque al principio pues iba un poco a mi aire, vaya. Y el caso es que, bueno, pues me decidí a hacer la tesis sin más orientación, ni más finalidad, ni ninguna, vamos a decir, objetivo profesional. Y entonces coincidí en la Universidad de Navarra con Soledad Silva y bueno, pues podía haber hecho este tema como podía haber hecho otro. Me gustaba mucho el arte medieval, pero también me gustaba mucho el arte contemporáneo, por ejemplo, y me sigue gustando, vaya. Pero bueno, el caso es que surgió este tema distinto, luego lo fuimos un poco reorientando y al final ha acabado aquí. Bueno, pues cuestiones. Luego, enseguida, cuando hicimos el proyecto inicial, tuve una beca del Gobierno de Navarra y también creo que por ahí fue ya vamos a decir, el remate, ¿no? Ya al tener la beca y tener una serie de obligaciones... Ya estaba todo encaminado. Acabar, pues hay que acabarlo por narices, ¿no? Claro. Si no, pues no te digo que no se hubiera quedado en el camino, vaya. No sabes. O sea, esto son cosas... en fin, yo no soy, lo que te decía, no soy profesional del asunto. Me lo tomo desde el punto de vista profesional. Lo tengo que hacer lo más minucioso posible, lo más detallado, científico, pero profesionalmente no me dedico a esto. O sea, mis alubias salen de otros sitios. Entonces, bueno, pues puede haber sido un profesor de instituto perfectamente y estaría encantado, vaya. Ahora, pues he hecho estas cosas y estoy igualmente encantado, vaya. Del románico al gótico en la arquitectura de Navarra, una época que fue muy fructífera, ¿no? Sí, bueno, en Navarra y en todo su entorno, vaya. Tanto los reinos cristianos peninsulares como todo el sur de Francia. Una zona que podemos englobar como la Europa suroccidental, o sea, pues desde, digamos, el centro de Francia, Burdeos, Toulouse, más luego todo lo que son los reinos cristianos peninsulares. Mucha construcción, vamos a decir que hay una especie de, como si dijéramos, se dotan de edificios, tanto monasterios como parroquias, catedrales. Yo siempre pienso que esto es como la fiebre actual de los baluartes y auditorios, o sea, se llenan las ciudades de este tipo de edificios. Bueno, pues en esta época, a falta de grandes dotaciones parroquiales, pues se comienzan a construir. Es una época donde hay un gran impulso económico, hay una estabilidad política y, por tanto, vamos a decir que la sociedad, tanto las sociedades religiosas como las laicas, tienen recursos suficientes como para embarcarse en obras enormes. O sea, son unas obras que para la época nunca se habían construido en Navarra ni en el perímetro geográfico. Y si las comparamos a lo que puede ser hoy la arquitectura, pues sean obras de primera línea a nivel europeo. O sea, son obras que se pueden visitar parecidas en cuanto a aparato, pues en Toulouse o en Burdeos o incluso ya subiendo incluso a la isla de Francia. O sea, que estamos hablando de la primera división de la arquitectura de la época.
La primera división, mira. Sí. La Champions no llega a la Champions. Pero bueno, la primera división sí. está bien. ¿De qué edificios estamos hablando? ¿De qué época concreta? ¿De qué siglos? Bueno, pues estamos hablando por un lado de arquitectura monástica, o sea, de grandes abaciales, pues La Oliva, Fitero, Iranzu. Y luego, por otro lado, estamos hablando de una catedral tremenda y preciosa, que es la Catedral de Tudela. Otros edificios parroquiales también muy interesantes, pues como San Miguel de Estella o San Pedro de la Rúa, el Santo Sepulcro, todas estas en Estella. En Pamplona, pues quizás aquí estemos un poquito menos o con menos edificios, porque aquí se construyó la catedral románica un poco antes y por tanto la dotación esta de la que hablábamos ya estaba realizada, pero se hace San Nicolás de Pamplona. Y luego, pues lo que te comentaba antes, un montón de edificios parroquiales pequeñitos, de iglesias rurales, que también comparten la época y las inercias constructivas. Pero vaya, sumando todo esto, pues yo no sé si estamos hablando de más de 25 edificios de gran formato en obras. Luego, realmente, pues las sociedades, sobre todo las parroquiales, las que están financiadas por el dinero de los vecinos, sobre todo, pues realmente no se llegaron a acabar. O sea que estos edificios, vamos a decir que eran muy, en fin, con mucho afán de aparato, pero que luego pues no hay dinero suficiente como para concluirlos y ya se concluyen durante el resto de la Edad Media. Eso hace que la época de estudio pues sea todavía más complicada, porque estamos hablando de edificios que se empiezan pues hacia 1180, 1190... y algunos de ellos pues se concluyen en 1350, 1400, o sea que estamos hablando ahora nos parece que las obras duran, Claro, efectivamente. Lo que duraban antes. Eso también lo suelo pensar yo, decir, joder, una generación entera que no vio, ¿no? Empezó a pagar el edificio, sus padres donaron una serie de huertos que tenían ahí en Estella, por ejemplo, y ni los hijos ni los nietos pudieron ver el edificio concluido, ¿no? Es decir, qué cosa, siempre en obras, ¿no? Bueno, claro. Pues, imagínate, claro, el barro y las circunstancias de estar siempre operarios trabajando, y luego los riesgos laborales, de todo este tipo de obras que están en marcha, o sea, que están siempre abiertas, con 2, 3 operarios. O sea, claro, si uno lo traslada al mundo del siglo XXI, te pones a pensar distintas direcciones de obra. Claro, cambio, orientaciones. Claro, es que estamos hablando de siglos, ¿no? De años y años y años. Los vecinos que no quieren pagar y que están hartos de aquello, que era mucho mejor las lo que tenían antes. circunstancias van cambiando también, y luego ya, ya, todo. Pues, cuando entramos en guerras y en epidemias, que hubo la peste del siglo XIV, pues ya la cosa se dilata mucho más y obras incluso que quedaron inconclusas, como por ejemplo el Santo Sepulcro de Estella, que si lo vemos hoy es un edificio muy curioso. A mí es un edificio que me interesa muchísimo porque es una estructura interior del edificio original, un edificio que se construyó a mediados del siglo XII, que luego los vecinos dijeron, bueno, pues venga, esto se nos ha quedado chiquito, vamos a hacerlo mayor, ¿no? Pues entonces tendrían dinero y comenzaron a hacer un perímetro de muro, o sea, un edificio muy, muy importante, pero se quedaron sin dinero. Y entonces no consiguieron acabarlo. Entonces queda el edificio antiguo dentro y luego está el edificio que intentaron hacer nuevo, que está por fuera, y como estaba en la rueda de peregrinos en el siglo XIV dijeron, bueno, pues esto está fatal, vamos a hacer una portada monumental. Y entonces hicieron una portada monumental con esculturas góticas, que es lo que hoy vemos. Pero claro, realmente está la iglesia inicial dentro, el perímetro mural que intentaron construir fuera y la fachada, que es lo que le da pues un poco el asunto. Es como darle una mano de pintura y decir, bueno, me ha quedado la casa más o menos decente para que la vean los que pasan, pero claro, por dentro pues no hay... Claro, porque artísticamente todo eso se nota, ¿no? Toda esa evolución en el tiempo se tiene que notar, cambia todo, ¿no? De hecho es lo más, a mí, uno de los aspectos que más me interesa y que son más difíciles de evaluar luego cuando haces los estudios. O sea, son edificios que están abiertos durante muchísimos años y por tanto hay que diferenciar por las distintas fases constructivas, hay que pensar qué inercias o qué pautas estilísticas iban desarrollando, y eso es complicado. Y a la vez es interesantísimo, o sea, es complicado y apasionante. Es una labor, pues, que es lo que realmente te hace seguir, ¿no? Es decir, bueno, pues casi es un reto a tu inteligencia, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo puedo resolver esto? Y muchas veces se queda sin resolver, ¿no? Pero es lo que hace que avance en el conocimiento, vaya, eso es lo que intentamos, por lo menos. Contando siempre con que hay una bibliografía anterior y que por tanto no partes de la nada, sino que tú pues lo que intentas es hacer un escaloncito, ¿no? Y que luego esa información la use otro investigador que llegue y suba un poquito más hasta que el conocimiento se vaya haciendo más perfectivo, ¿no? Esa es la idea del asunto. Nunca acertamos con todo, metemos la pata 1000 veces, tampoco hay que pensar que lo vas a hacer todo bien, sino que bueno, pues tú a partir de lo que tienes, de tu contexto, pues intentas hacer las cosas lo mejor posible, pero bueno, luego salen como salen. Y aquí, por ejemplo, pues lo mismo, la investigación esta, ya hemos hablado que es una investigación que se inició en torno a 1990, que concluyó en el 97 aproximadamente,
Y ahora releo cosas y yo veo que hay cosas que no acerté. O sea, ahora tengo una visión distinta, ¿no? Ahora estaba viendo fotos de la catedral de Pero vaya, Tudela y ahora la tenemos hasta restaurada, sí, ¿no? está preciosa, preciosa, está magnífica. Que eso no te tocó a ti en la investigación verla ya No, restaurada. pero bueno, me tocó en parte porque hice otro trabajo para el sepulcro de Villaspesa Sí. y ahí sí que tuve que ver la obra en obras. Vamos, la obra en obras, es otra obra, ¿no? Está bien. El libro se titula, decíamos, del románico al gótico en la arquitectura de Navarra, monasterios, iglesias y palacios. Mm. ¿Palacios cuáles Sí, bueno, tenemos? palacios no hemos hablado, es verdad. Bueno, pues palacios hay, vamos a decir que tienen menos relevancia o menos interés desde el punto de vista artístico, pero desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista práctico, es muy interesante, sobre todo porque hay un palacio románico, es el Palacio Real de Estella, que se no entra dentro de la investigación, pero hay dos palacios muy interesantes en Pamplona, que son bastante desconocidos. Son dos palacios que... ¿Cuántas veces suele pasar eso? Sí, sí, no, pero en este caso es terrible, porque son dos palacios construidos a finales del siglo XII, que se conservan bastante bien y que daban o dan a la ciudad, pues vamos a decir, un patrimonio histórico-artístico de primer rango, porque no es habitual que se conserven edificios civiles de esta época. Entonces, uno es lo que ahora es el Archivo General, que estoy viendo fotos de lo que era antes, eso es que lo restauró, de lo cómo reconstruyó estaba, según un proyecto de Moneo. Lo ves hoy el edificio, es un edificio fantástico, pero lo que se rescató después de quitar todos los añadidos del Palacio de Capitanía y demás durante cientos de años de uso militar, pues lo que se rescató era un edificio medieval de 2 salas casi completo. O sea, bueno, si ves las fotos en el libro, pues ya ves que es un edificio, vamos, fantástico. Sí, Tiene sí. una bodega con unas bóvedas de crucería que son impresionantes. Y luego otro palacio similar, muy parecido desde el punto de vista estilístico, que se conserva dentro de lo que es el ámbito arquitectónico de la catedral. Y ese palacio pues está todavía por restaurar, en fin, hay ideas de hacer un museo, de ampliar el Museo Diocesano, de hacer mil cosas con él, pero claro, todas estas intervenciones pues valen un dineral. Y claro. estamos hablando de los dineros que les costó a los promotores de la época, ¿no? Pues actualmente todo lo que es la conservación del patrimonio, y no solamente la conservación, sino también la puesta en valor, o sea, el uso después de este patrimonio restaurado, pues es una cosa que hace falta o que requiere de muchísima imaginación y de muchísimo dinero. Así que ahí están los dos palacios. Pamplona tiene un patrimonio muy importante desde el punto de vista de la arquitectura y del arte medieval. Bueno, pues son dos cuestiones a explotar, vamos a decir. Claro, que hay trabajo que hacer, Sí, muchos euros que invertir, que ahí suele estar el problema, ¿no? Generaciones Normalmente. y generaciones. Así Vamos que, a dejarlo ahí. que claro. no sabemos qué veremos, ¿no? Que si veremos algo nosotros, serán nuestros hijos o En todo caso, el palacio, quién. vamos, lo que es el archivo general se puede visitar y bueno, y es una visita muy, muy sorprendente. Vamos, a mí me sorprende. Visita recomendable, ¿no? Sí, porque aparte la obra de Moneo es una obra que ya de por sí es muy interesante, o sea, la intervención es una intervención muy curiosa, sorprendente en algunos elementos, y luego lo que conserva el edificio de la época medieval, que es mucho, pues la verdad que llama la atención por desconocido. Vaya. No tiene escultura, no tiene decoración, pero arquitectónicamente es, vamos... Cuando uno se dedica a investigar este tipo de edificios se encuentran muchas barbaridades, entre comillas, que se pudieran hacer en modernas o antiguas, o de todo. Sí, o de todo. Pues de repente que estás viendo un edificio de estos y dices, ¿cómo se pudo hacer esto aquí, no? Sí, hay cosas, sí, ¿no? Sí, bastantes cosas. De todo, ¿eh? O sea, a ver, ves cosas, por ejemplo, en restauraciones. Actualmente el mundo de la restauración ha mejorado muchísimo y es muy minucioso. Y yo creo que es muy estricto, muy respetuoso. O sea que en ese sentido, las restauraciones actuales, bueno, quizás dentro de 50 años digan, ¡oh, qué barbaridad! Hicieron, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, desde nuestro contexto, vamos a decir que siempre ayudan a que el edificio mejore y se pueda poner en valor, ¿no? Pero las restauraciones de los años 30, 40, 50, pues eran distintas, era otra orientación diferente. Yo, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza la restauración, reconstrucción de Roncesvalles, ¿no? De la iglesia colegial. La ves y es impresionante, o sea, es alucinante porque es un edificio fantástico. Pero luego vas viendo los detalles desde el punto de vista del historiador y realmente te han hecho polvo, porque te han quitado todo lo que, vamos a decir, que era original, queda muy poquito de lo original. Y se rehicieron muchísimas cosas nuevas, les quedó fantástico. Pero claro, actualmente es una obra que incluso algún historiador considera nos han dejado que es postizo, cosas por ahí, ¿no? que nos han fulminado, o sea. Yeah. Y luego, pues otras cosas más del ámbito particular, ¿no? Cuando los edificios son propiedad privada, pues a veces los propietarios tienen bastante miedo a la intervención pública, ¿no? Aquí hay un problema de comunicación, hay un problema de recursos, de dinero,
Y entonces a veces cuando oyen, no tanto ahora como hace unos años, ¿no? "Oh, igual viene Príncipe de Viana y tal", pues todo el mundo es como, "Oye, a ver qué va a pasar aquí, que me van a quitar el..." Y Dice algún que viene el caso ahí, pues coco, ¿no? incluso bueno, pues de haber picado algún capitel, alguna cosa, por quitarle valor al edificio, o sea, pensando Ya. que quizás, pues eso, abrir puertas para la cosechadora. Pero bueno, también hay que comprender que si es particular, eso está en uso. O sea, Ya. claro, lo que depende de nosotros es que los edificios son patrimonio arquitectónico artístico de todos, pues bueno, pues tengan un uso distinto al particular, que no es nada fácil, ¿eh? Mm. No es nada Y que fácil. aparte yo creo que ha habido épocas también en las que no se valoraba, Sí, ¿no? efectivamente. Históricamente podías tener un bien Hombre, histórico ahí en tu aquí hemos casa tenido y suerte porque siempre ha habido, a ver, desde el siglo XIX, ¿no? Pues la Comisión de Monumentos, pues que siempre se ha preocupado ya entonces, en épocas en las que en la península prácticamente no había ninguna preocupación por el patrimonio, pues se ha preocupado de pues, conservar cosas, piezas, pero con un criterio muy distinto al actual, ¿no? Y otra cosa que puede surgir y que es muy bonito, es un icono precioso, que es el patio de la Cámara de Comptos, por sí, ejemplo. es un sitio Tiene una muy pared con bonito. capiteles, una portadita, una especie de canecillos, que todo eso proviene, pues, en parte de una iglesia que había en Sangüesa, en San Fernando de Sangüesa, que se destruyó, ¿no? Pero entonces el criterio de la comisión era eso, pues coger las piezas y reutilizarlas, reponerlas ahí, hacer una cosa preciosa, ¿no? Pero que también desde el punto de vista histórico, pues es que no sirve para mucho. Y Ya. aparte esas piezas, pues claro, con los 100 años que han estado en la intemperie, pues se han ido perdiendo, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, pues por un lado, pues eso, ha habido preocupación, pero actualmente yo creo que el criterio, pues es un criterio pues más conservador, ¿no? En el sentido de que no se puede hacer grandes cosas con las restauraciones y más posibilista en el sentido de que esas restauraciones tienen que servir para que el edificio tenga un uso. También, por Ya. ejemplo, estuvimos el otro día haciendo fotos en Zamarce y Zamarce, que se acaba ahora la restauración hace poquito, pues puede ser pues un ejemplo de este nuevo uso, ¿no? Se ha restaurado el edificio con un criterio bastante, vamos a decir, moderno, lo mismo, ¿eh? Igual dentro de 50 años, vamos, dicen que eso fue terrible y da igual, pero actualmente lo ves como una cosa muy a la vez creativa y a la vez conservadora, ¿no? Y además se ha dado un uso al edificio y es un albergue y tal, pues bueno, dices, bueno, pues este es el camino, ¿no? Sí, Este sí. es el objetivo. Claro, porque también tiene que dar mucha pena ver el estado de conservación en el que están algunos Sí, sí, edificios, ¿no? sí, 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 sí. O sea, nos da pena a todos, pero yo creo que a un historiador pues mucho Sí, más, sí, ¿no? bueno, a veces Encontrarse con nosotros. un edificio del que quedan 4 piedras o poco más, ¿no? Dices, Sí, qué no, eso pena, es ¿no? cierto. A veces en broma comentamos, bueno, en broma porque si no, me sacan aquí a boinazos, ¿no? Es decir, no, este edificio, esto ya lo ponen a ver, ya está bien de edificios, y ya está bien de esculturas, ya está bien de... Ya. Pero sí que es cierto que es una pena, es una pena. Hmm. Y hay obras que se están yendo, o sea, hay que ser consciente de eso. Hay que ser consciente que vale mucho dinero restaurarlas, que tenemos una serie de limitaciones, pero que están ahí. O sea, problemas que tenemos en, por ejemplo, la portada de Santa María de Sangüesa, el claustro gótico de Pamplona, de la catedral. O sea, son problemas, sobre todo, más que en arquitectura, en escultura monumental, que se nos van. O sea, son piezas que se están diluyendo. O sea, por la contaminación, por el tráfico rodado, en el caso de Sangüesa, por alguna restauración un poco, vamos a decir, no muy correcta en el caso de Pamplona, pues son piezas que ves que fotos de los años 30, 40, 50 a fotos actuales, pues han perdido Que se ve cabezas, claramente, manos, ¿no? brazos, sí, sí, vaya, El es deterioro. terrible, es terrible. En Ujú. el caso de Sangüesa además que hay muchas vibraciones, mucha contaminación, pues es una cosa urgentísima. Claro, intervenir sobre eso no es intervenir sobre un edificio. El edificio es carísimo, pero vamos a decir que es más llevadero, es más espectacular, es más... Una portada, pues va a quedar más o menos como estaba, porque no vas a poder hacer grandes cosas, vas a asegurar que eso no se va a deteriorar más, pero no es muy rentable en cuanto a, pues eso, en cuanto Ya. a rendimiento Ese maldito concreto y dinero que rápido, lo claro, tenemos, claro. que nos Entonces, condiciona todo, ¿no? pues a ver, pero bueno, yo creo que se están haciendo muchas cosas, vaya, la verdad. Ujú. Nos queda poquito tiempo, pero ¿qué conclusiones, después de todos estos años, todos esos años de investigación, todos esos folios escritos, qué conclusiones sacas de cómo fue ese paso del románico al gótico en la arquitectura de Bueno, Navarra? pues no sé, al final llegas a conclusiones teóricas. O sea, lo primero de todo es que aprendes mucho. O sea, eso es lo mejor de todo este asunto. Y luego te das cuenta, aunque parezca un tópico, ¿no?, que cuanto más vas avanzando en el conocimiento, pues te vas dando cuenta de que surgen nuevas preguntas, surgen nuevos caminos de investigación. Y por tanto eso, por un lado, te anima a seguir y por otro lado te fastidia un montón porque lo que querrías es acabar y empezar con otra cosa, ¿no? Ya. En ese sentido, pues aprendes mucho.
Segundo, y a nivel concreto, vemos que es un periodo vamos a decir, muy curioso, en el sentido de que didácticamente se suele explicar la arquitectura o el arte medieval con una cesura en medio. Hablamos de románico, hablamos de gótico en el instituto, o lo que sea, pues románico, arco de medio punto, gótico, arco puntado. Y luego te das cuenta que por lo menos aquí, o sea, aquí en el sur de Francia, en todo lo que vamos a decir que es el perímetro de la isla de Francia, hay una evolución que va del románico al gótico y que tiene una serie de pautas hasta que por fin se introducen las formas del gótico clásico en Roncesvalles, ¿no? Entonces, esa evolución hay que prestigiarla, entre comillas, porque desde el punto de vista de la historiografía, pues queda un poco a caballo entre los dos estilos y a veces no se destaca lo suficiente. Y en este caso, para Navarra es uno de los periodos artísticos más fecundos. Desde el punto de vista arquitectónico, es lo que yo he estudiado, o lo que presento en este libro, pero también desde el punto de vista escultórico. Y entonces esos son temas que hay que seguir y que hay que estudiar y que hay que preocuparse por ellos y que hay que visitarlos, ¿no? Y eso ya es el asunto del oyente, ¿no? Pues que hay que desplazarse a Fitero, a Tudela. Además, Fitero hay una exposición, yo no creo que se ha prorrogado todavía. Tudela está recién restaurada. Sí. Estella es una gozada porque puedes pasear, subir, bajar, pasar puentes, echar unos potes por La allí. verdad, Es una sí, gozada. es muy completa. Sí, de todo, tiene todo. Y hay que verlo porque es la forma de prestigiarlo y es la forma de conservarlo también, ¿eh? Si no, no hay... Sí, y además que nos vamos muchas veces a ver edificios de este tipo, Sí, ¿no? claro, A otras comunidades, a otros monasterios lugares, ajenos, pues venga. y no conocemos los nuestros, Claro, ¿no? claro. Y no, hombre, que Y comprar un primero queso, lo nuestro y comprar después... vino y comer, esas cosas, vaya. Hombre, esto nos sirve un poco de guía, ¿eh? Aparte de... Sí, no muy desplazable. Pero nos sirve vaya. un poco de guía, por lo Sí, menos, para sí, saber lo sí. que tenemos, ¿eh? No, y luego también hay vagos como yo, por ejemplo, que disfrutan mucho también en el sofá viendo estos libros y tal, así que... Vaya, que múltiples usos. Exacto. Pues nos hemos acercado a este libro, del románico al gótico en la arquitectura de Navarra, ya lo saben, gracias a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko y Cascuncha. Antes de terminar, quiero recordarles que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la siguiente dirección: www.eusko-icascuncha.org. Además, en esa página web se pueden escuchar también estos programas que realizamos en Onda Cero. Así que, Carlos Martínez Álava, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Un placer, verdadero. Buenas tardes. Venga, hasta luego.